Estamos en medio de una serie llamada Experimentando a Dios Juntos. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a whatisgrace.org. Marquen sobre Watch y pueden bajar todos los sermones de esta serie en español. Pueden bajar las notas también. Yo creo que sacarán más del mensaje hoy día si vuelven y ven todos los mensajes de la serie anteriormente, porque cada uno como que se edifica sobre el otro, ¿no? Pero hoy día estamos hablando de cómo experimentar a Dios compartiendo nuestra fe. Experimentando a Dios compartiendo nuestra fe. Si tienen sus Biblias, ábrenlo a Hechos capítulo 1. Vamos a estar ahí principalmente esta mañana. Hechos capítulo 1. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento después de los 4 evangelios. Entonces, si tiene su Biblia, como la segunda, tercera parte de su Biblia es el Nuevo Testamento. Empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De ahí viene el libro de Hechos. Y vamos a estar en el capítulo 1. Ese es el número grande ahí en su Biblia. Los versículos son los números pequeños. Voy a estar leyendo los primeros 26 versículos de este capítulo. Hechos capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que... voy a empezar el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino de este tiempo? Los discípulos estaban hablando con Jesucristo. Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento en que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse al ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Y ascendió al cielo. Y mientras miraban al cielo y veían cómo se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Y cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo, no Judas el que traicionó a Cristo. Y todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María y la madre de Jesús y de sus hermanos. Ahora, si usted toma nota en su Biblia, subraya ahí el versículo 14. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero si usted creció en una cultura católica que dice que Cristo no tuvo hermanos físicos después de haber nacido Jesucristo, que María era virgen hasta que murió o hasta que ascendió, ellos piensan, este versículo contradice eso. Porque Jesucristo está en el aposento alto con los discípulos. Los discípulos están en el aposento alto con María y con sus hermanos. Y uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120. Y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Y nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte del ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza en su cuerpo y se reventó por mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llamaba Aceldama. En su lengua quiere decir campo de sangre. En un libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie vive allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos de que nos acompañaron todo el tiempo que estuvimos con Jesucristo de nuestro Señor y que Él estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta que el día del Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección.
En otras palabras, Pedro está hablando a los discípulos y todos los creyentes que están ahí. Dice, es necesario reemplazar a Judas, que ha muerto. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión, por irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles Matías. Qué rica la escritura, ¿no? Qué historia más bella. Jesús asciende al cielo, están los discípulos, están los hermanos de Cristo y están todos los otros creyentes. Vemos lo que pasa con Judas por haber traicionado a Cristo. Todo lo que necesita una buena telenovela, ahí está. Pero también hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ahí en cuanto a experimentar a Dios hoy en día. 4 cosas que yo veo en este pasaje que es muy importante para nosotros. Número 1, aquí vemos el mandato de Jesús para todos nosotros, no solo los discípulos. Muchos dirían que este mandato es solo para los 11 discípulos. Pero al leer este contexto vemos que este mandato no es solo para los 11, ni para los 12, agregando a Matías a los 11, sino que es para todo creyente. Porque no solo están los apóstoles en la habitación, también está la madre de Jesús, están los hermanos de Jesús y hay 120 creyentes que están en el aposento alto esperando al Espíritu Santo que venga. Porque Cristo había dicho que volvieran a Jerusalén y esperar a que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso no ha pasado todavía cuando leemos esto. Entonces la Biblia dice que hay 120 creyentes que están en la habitación. En otras palabras, el mandato que Cristo les da a ellos es un mandato no solo para ellos, sino para todo creyente. ¿Y cuál es el mandato? El mandato lo vemos en versículos 7 y 8. Cristo manda a todos nosotros a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria e incluso en lugares más remotos de toda la tierra, hasta los fines del mundo. Si tú estás aquí y has rendido tu vida al señorío de Cristo, no tienes que preguntar, Cristo, ¿qué quieres de mi vida? Usualmente cuando estoy hablando con jóvenes que están graduándose de la secundaria, yendo a la universidad o ocupación, siempre preguntan la misma pregunta. ¿Qué quiere Dios de mi vida? El llamado es la misma para todos nosotros, siempre ha sido el mismo. Dios quiere que tú y yo llevemos la historia de salvación, el Evangelio, a los que viven alrededor en nuestra casa, los que viven alrededor de nuestra casa, los que viven en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta los fines del mundo. Ese es el llamado. No importa si tú estás aquí y eres doctor o eres de los que recogen la basura durante la semana. Eso no importa nada. Lo que importa es que si eres doctor, usas tu práctica de medicina para extender el evangelio a todos los que vienen para recibir cuidado tuyo. Y si recoges basura, tu llamado es compartir el evangelio con todo ser con quien te encuentras recogiendo la basura. El llamado es el mismo para todos. Es muy simple. Es tan simple que muchas veces nosotros decimos, sí, yo entiendo que ese es mi llamado, pero ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga con mi vida? Eso es todo. Eso es el fin de todo. Que tú vivas para la gloria de Dios y que tu vida refleja el evangelio con quien te encuentras. Ese es el llamado de todo creyente. El método por el cual compartes el evangelio es tu trabajo o tu carrera, ese tipo de cosas. Pero el llamado, la prioridad es el mismo para todos nosotros. Si tú no estás experimentando a Dios activamente en tu vida, quizás es porque no estás viviendo tu llamado. Estás poniendo toda tu energía, todo tu
pasión en cosas que son fuera de tu llamado. Y si vivimos así, no vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo y la obra de Dios activamente en nuestra vida, a menos que estemos viviendo el llamado que Dios nos ha dado. En este pasaje que acabamos de leer, Cristo le está recordando a los discípulos el mandato que ya les había dado en Mateo 28. Cuando Cristo estaba predicando sobre el monte, después de haber resucitado, Cristo le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos de toda la tierra, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles en cómo deben de andar. Unos cuantos días después, solo un par de semanas después, están en un monte de nuevo con Cristo, aquí en Hechos capítulo 1. Y Cristo está a punto de ascender al cielo. Y los discípulos que ya han recibido este llamado, este mandato de parte de Cristo, ¿qué es lo que le preguntan a Cristo? Miren los primeros versículos otra vez. Versículos 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino de este tiempo? Y cuidado, porque nosotros muchas veces leyendo pasajes bíblicos leemos esas cosas y seguimos y creemos que eso no es importante, pero es muy importante. Ellos le están preguntando a Cristo, ¿ya es hora de que empieces tu reino aquí en esta tierra? Los discípulos que ya han recibido un llamado, un mandato de parte de Cristo de ir y hacer discípulos de todo el mundo, solo un par de semanas después ya se han olvidado de su llamado y están volviendo a lo que ellos querían, que era un rey terrenal en este mundo que los liberara del imperio romano. Y Cristo, al escuchar esa pregunta, dice, ay Dios mío, estoy a punto de irme al cielo y solo un par de semanas y ya has olvidado tu llamado. Ya has puesto todo tu capacidad mental no en cumplir el llamado que te he dado. Estás volviendo a los deseos que tenías antes de que yo muriera sobre la cruz por ti. ¿Cómo puede ser que en un par de semanas ya has vuelto a lo mismo? Hay un proverbio que dice, como un perro vuelve a su vómito y lo come, así es el humano, que vuelve a su pecado y cumple el mismo pecado vez tras vez tras vez. Cuidado, iglesia. Si queremos experimentar a Dios en nuestra vida, debemos de estar caminando en el llamado que Dios nos ha dado. Y no pidiéndole a Cristo que Él camine en el llamado que yo le estoy pidiendo a Él. Los discípulos, un par de semanas después de haber recibido el llamado de Cristo, están pidiendo que Cristo cumple sus deseos en la tierra en vez de rendir sus deseos y cumplir los deseos de Cristo en la tierra. Y eso es naturaleza humana. Si tú estás en un lugar en tu vida espiritual donde dices, sabes, no, es como que mis oraciones están pegándole al techo y volviendo al piso. Como que Dios no me está escuchando, como que no siento el Espíritu Santo activo en mi vida. Deja de pedirle a Dios que sea parte de tus deseos y rinde tu vida para cumplir y caminar en los deseos de Él, compartiendo el Evangelio con los demás. Y vea si el Espíritu Santo no empieza a demostrarse en poder en tu vida. Pregúntate esta mañana, ¿estoy viviendo en el mandato de Jesús para mi vida? Para ello, hoy decido, y ahí le di unas opciones, comenzar a orar diariamente por la salvación de, y tú llena el espacio ahí. Quizás es un familiar, quizás es un vecino, quizás es un amigo, colega en el trabajo. Empieza a orar por nombre por las personas que están en tu Judea y en tu Jerusalén, los que están alrededor tuyo, que conoces, que no conocen a Dios. Ora por su salvación diariamente. Primera cosa cuando te levantas, empieza a orar
ponga una lista al lado de tu cama y empieza a orar por nombre por las personas que no conocen a Dios en tu vida. Y empieza a orar por su salvación. Nunca vamos a caminar en el llamado de compartir el Evangelio si no estoy orando por el Evangelio en la vida de las personas que conozco. ¿No? O quizás hoy día decidirías pedirle a Dios que abra la puerta para compartir Cristo con, y tú llenas el espacio ahí. Ojo, si tú tienes un amigo, un familiar, una colega en el trabajo que no conoce a Cristo y tú estás tratando de compartir el Evangelio con ellos, pero no has estado orando por ellos, es como estás luchando contra ti mismo. Porque no eres tú el que necesita compartir el Evangelio, es el Espíritu Santo a través de ti que necesita compartir el Evangelio. Entonces empieza orando por ellos. Y después de haber estado orando por su salvación, entonces pídele al Señor, ahora Señor, abre tú la puerta para que yo pueda compartir el Evangelio con ellos. Y si es necesario, usaré mis palabras. Porque para muchos de nosotros, simplemente con orar por ellos, el Espíritu Santo va a empezar a obrar a través de nuestra acción. Y si nosotros estamos orando por ellos y estamos rindiendo nuestra vida al señorío de Cristo y caminando en su mandato, 9 de 10 veces ellos van a venir a ti y van a empezar a preguntarte a ti cosas acerca de Dios. Y tú no vas a tener que tener todas las palabras y ser como un pastor para poder evangelizar. No. Ellos van a venir a preguntarte a ti, ¿por qué pasa esto en tu vida? ¿Por qué estás tan alegre con esto? ¿Por qué no estás preocupado por esto? Y tú vas a poder decirle, pues es porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ya fuiste a la religión? No, tú preguntaste. Yo no estoy poniendo mi creencia sobre ti. Eres tú el que vino y preguntaste a mí. Y lo dejas ahí y sigues orando por ellos. Y pasan un par de semanas y ellos vuelven. ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos? Y yo me reí de tu religión. Pues he estado pensando en eso y quiero entender más. Háblame más. Ok, y háblale un poquito y déjalo al Señor y sigue orando por ellos. Y vea si ellos no reciben al Señor por convicción del Espíritu Santo sin que tú tengas que iniciar ninguna conversación. Simplemente tú estás respondiendo a la actividad del Espíritu Santo en ellos. Ora por ellos y de ahí pregúntale, Señor, abre la puerta para que yo pueda extender el Evangelio y ellos estén receptivos a lo que yo diga. O quizás vas a empezar a orar por ellos y de ahí les vas a invitar a ellos a que vengan a nuestro próximo curso de Alfa, que vendrá en unos meses. Y no solo los vas a invitar a que asistan al curso de Alfa, sino que va a ser una invitación. Ven conmigo y yo vendré y yo asistiré a Alfa contigo. Y quizás tú estás aquí y dices, sí, pero yo ya he hecho el curso de Alfa 3 veces, yo no necesito hacerlo otra vez. Sí, pero no lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo por ellos. Y estás caminando en el llamado que Dios te ha dado, que es compartir el Evangelio con ellos. Entonces, si les hace cómodo a ellos que vengan al curso de Alfa contigo, voy a sacrificar 11 semanas para que ellos conozcan al Señor. O mejor aún, ven y habla conmigo y dime, Jeff, yo quiero abrir mi casa para que tengamos un curso de Alfa en mi casa. Yo no sé cómo enseñar el curso de Alfa. No te preocupes. Solo abre la casa. Nosotros tenemos hermanos y hermanas que saben cómo dirigir el curso de Alfa y ellos vendrán a tu casa y lo harán por ti. Pero qué más fácil es invitar a mi amigo, mi familia, mi compañero a que vengan a mi casa por 11 semanas a comer una cena y hablar acerca de la Biblia y las cosas de Dios que traerlos al edificio de una iglesia. ¿No?
Si yo estoy caminando en los mandatos de Cristo, abrir mi casa por 11 semanas es un costo muy pequeño comparado con la recompensa de que mis amigos y mi familia conozcan a Cristo y pasen la eternidad con Dios en el cielo y conmigo, ¿no? O quizás Dios te está trayendo otra manera de cumplir y caminar el mandato de Él. Hay muchos más. Camina en el mandato de Cristo. Número 2, lo que Jesús le dice que, y perdón, mis notas lo puse mal, lo que Jesús le dice que no hagan. ¿Okay? Lo que Jesús le dice que no hagan. Mire los versículos 6 al 7 otra vez. Ya leí el versículo 6, versículo 7. Y Cristo responde a ellos: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. En otras palabras, los discípulos vienen y dicen: Cristo, no es, ahora es el tiempo que vas a derrumbar el imperio romano y poner tu trono aquí en la tierra. Y Cristo le dice: tu mandato es llevar el evangelio a los fines de la tierra. Tu mandato no es tratar de deducir cuándo es la segunda venida de Cristo. Si yo tuviera $1 por cada vez que un pastor amigo mío, una iglesia que yo conozco, han hablado de profecía y de la segunda venida de Cristo, sería un millón. Gracias. Nosotros nos preocupamos tanto por la segunda venida de Cristo. ¿Sabe lo que dice el libro de Amós, el profeta menor del Antiguo Testamento? ¿Por qué quieren tanto que vuelva Cristo? Ese día no será un día glorioso, será un día de tristeza, de abominación, porque en ese día billones de humanos van a ser condenados al infierno. Si yo estoy caminando en el mandato de Cristo, no es necesario que yo sepa cuándo va a volver Cristo, ni es necesario que yo trate de deducir cuándo vendrá Cristo. Ni es necesario que yo interprete las profecías para tratar de ver cuándo. No, porque yo sé que Cristo vuelve, eso es lo único que yo necesito saber. Yo debería de estar poniendo toda mi pasión, mi energía, mi atención en los que no conocen a Cristo, que necesitan conocer a Cristo antes de que Él vuelva. Ese es mi mandato. Ese es mi llamado como cristiano. Si tú eres un cristiano, no desees tanto que Cristo vuelva tan rápido. Tu eternidad ya es seguro. Pero hay gente alrededor tuyo y mío que no conocen a Dios. Y su eternidad no es seguro. Entonces, preste toda tu atención en el llamado que Cristo nos ha dado de extender el evangelio a todos los que no conocen a Cristo. En cada momento. ¿Cuánto tiempo, según Jesús, permanecería el Espíritu Santo con los discípulos? Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el llamado de hacer discípulos de todo el mundo no termina hasta que Cristo vuelva. Y no depende de nosotros solos, sino que depende del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, si quieres experimentar a Dios en tu vida, otra manera de decir eso es: quiero ver al Espíritu Santo obrando en mi vida. Camina en el llamado que Dios te ha dado. Porque el Espíritu Santo se nos ha sido dado para empodecernos para cumplir el llamado que Cristo nos ha dado hasta que Él vuelva, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos cristianos buscan al Espíritu Santo para sanación, para milagros, para ellos mismos?
9 de cada 10 veces que alguien viene y me pregunta a mí, ¿cómo puedo experimentar la obra del Espíritu Santo? Esa pregunta está contenido en el deseo de ver un milagro de sanación para su vida. De ver un milagro, una manifestación del poder de Dios en un culto de adoración como esta. Casi nunca viene un cristiano a mí y me dice, pastor, ¿cómo experimento la obra del Espíritu Santo en mi vida para la salvación de alguien que no conoce a Cristo? ¿Y cuántos cristianos esta mañana, en el domingo, alrededor del mundo, están viniendo a un edificio como este y están queriendo tener una experiencia y una manifestación del Espíritu Santo en su adoración de Dios para animarse a sí mismo y ese tipo de cosas? Nosotros hemos perdido nuestro sendero como cristianos cuando queremos experimentar al Espíritu Santo para manifestar algo que nosotros ya conocemos. Nosotros ya sabemos que Dios es todopoderoso. Nosotros ya sabemos que Dios salva al pecador. Nosotros ya sabemos que Dios sana al enfermo. Porque Él ya ha prometido que nosotros pasaremos una eternidad fuera de sufrimiento, fuera de enfermedad. Ya nos ha sanado. No es cuestión de si Dios nos va a sanar, es cuestión de cuándo. Pero muchos cristianos esta mañana no están llorando y están de rodillas rogando que el Señor manifieste en poder para la salvación de los seres que no conocen a Cristo en su vida, sus amigos, colegas. Nosotros no deberíamos necesitar la manifestación de Dios para seguir creyendo que Él es Dios. Nosotros ya hemos experimentado el poder de Dios en nuestra salvación. El milagro más grande que cualquier otro milagro. ¿Por qué necesito otra manifestación de Dios y de su poder? No. Ya tenemos todo lo que se necesita para saber que Él es Dios todopoderoso. En vez de pedir que Dios se manifieste para mi beneficio, que ya soy salvo, ¿por qué no pedir a Dios que se manifieste en poder para la salvación de los perdidos en mi vida? Solo unos días después de ver a Cristo resucitarse de entre los muertos y entender por fin que Él es el Mesías, solo unos días después ellos le están pidiendo que se manifieste para ellos otra vez, liberándolos de los romanos. Y la respuesta de Cristo es que no deben de preocuparse ni de ceñir las señales ni el día, sino que deben centrar sus esfuerzos y dar testimonio a los perdidos hasta los fines del mundo de que Él es el Salvador del mundo. Quizás hoy día decidirías dedicar más energía, esfuerzo, tiempo y deseo, esperanza y anhelación en la salvación de los perdidos alrededor tuyo, más que en tratar de discernir cuándo será el regreso de Cristo. Hay tantos hoy en día en este país que están diciendo, es el fin del mundo, el anticristo ya está que viene. Mira los señales, lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué? O si realmente estamos en los últimos días, ¿eso significa que tú y yo solo tenemos unos días para extender el evangelio a nuestros seres queridos, amigos, colegas alrededor nuestro? Porque nosotros vamos a tener que responder a Dios. No por nuestro pecado, gracias a Cristo, pero la Biblia sí dice que vamos a estar frente a Cristo y vamos a tener que responder a Él por lo que hicimos o no hicimos
con el tiempo que Él nos dio. O como dice mi hermano Fernando, vamos a dar cuenta a Dios por lo que hicimos con el poder de Cristo que estaba dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Número 3. ¿Qué es lo que hace que uno sea útil para ser parte del llamado de Cristo? Si Dios nos ha llamado a todos nosotros a compartir el Evangelio hasta los fines del mundo, si Dios nos ha llamado a no gastar tiempo y energía tratando de diseñar los últimos días, ¿cómo puedo yo ser útil para el llamado de Dios? Los requisitos para la comisión de Cristo fueron estas: la salvación, o en otras palabras, evidencia del Espíritu Santo en el creyente, y haber sido testigo del ministerio de Cristo para los demás. Eso es lo que dice. Eso lo vemos en los versículos 12 al 26. Pedro dice, Judas, el que traicionó a Cristo, ha muerto, tenemos que reemplazarlo. Y la evidencia de reemplazar, de quién va a reemplazar a Judas, son estas. Tiene que haber sido testigo de la vida de Cristo desde su bautismo con Juan el Bautista hasta su resurrección. Y ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, en este momento, en Hechos capítulo 1, no son llenos del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo y cae sobre todos ellos. Y son todos empoderecidos para cumplir el llamado que Dios les ha dado. Es más, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? Ya lo hemos visto en esta serie, en capítulo 2 de Hechos. Todos se ponen a predicar el Evangelio en lenguas de judíos de todo el mundo que estaban ahí. En otras palabras, para ser parte del llamado de Cristo, lo único que necesitas para ser útil es haber sido testigo de la vida de Cristo desde su bautismo hasta su resurrección y ser lleno por el Espíritu Santo. Y gracias a la palabra de Dios, todos nosotros podemos ser testigos de la vida de Cristo desde su bautismo hasta su resurrección. No es necesario que hayas vivido en los días de los 12 originales discípulos. El testimonio de lo que Cristo hizo sobre la tierra está contenido aquí. Y al leerlo, tú ya eres testigo de la vida de Cristo, de todas sus obras. Y si has rendido tu vida al señorío de Cristo, la Biblia dice que Él ya te ha sellado con el Espíritu Santo. Que el momento que tú rendiste tu vida al señorío de Cristo, Él puso su Espíritu Santo dentro de ti y te selló o te bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, si tú has rendido tu vida al señorío de Cristo aquí, ya tienes todo lo necesario para ser útil para el llamado de Dios. Pero para la mayoría de las personas aquí, ustedes están creyendo la mentira del enemigo. Porque el enemigo te está susurrando en el oído y te dice, tú no eres un pastor como Jeff. Mejor quédate callado en tu oficio, en tu casa, en tu vecindario, porque tú no eres un pastor. Y tú no tienes palabras elegantes en cómo compartir el evangelio. Entonces mejor quédate callado, deja de sorpar al pastor. O te está susurrando en el oído y te dice, mira cómo eras de pecador. ¿Cómo puedes tú compartir el evangelio? Tú no tienes una vida educada en las cosas de Dios para compartir. O te dice, mira, tú no viviste en esos días, tú no has visto con tus ojos cómo vivió Cristo. O te dice, ¿qué pasa si ellos te preguntan una pregunta y tú no tienes la respuesta? Y el enemigo te miente, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para callarte y hacerte inútil para el llamado que Dios ya te ha dado. Pero si Dios ha muerto en la cruz por tus pecados, eso significa que Él piensa que tú tienes lo necesario para merecer salvación y recibir el llamado de llevar el evangelio a los confines del mundo. En otras palabras,
Cristo nos dice a todos nosotros, tú no necesitas nada de tu pasado, de tu educación para compartir el Evangelio. Lo único que necesitas es rendir tu vida a mi señoría y dejar que yo ponga mi Espíritu Santo dentro de ti, y mi Espíritu Santo hará todo lo necesario para salvar y extender el Evangelio a los demás. Porque nuestro llamado no es salvar a nuestro amigo y familiar y colega. Nuestro llamado es compartir el Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo y la responsabilidad del Espíritu Santo salvarles a ellos, no nuestro. Nuestra responsabilidad es simplemente extender y compartir el Evangelio y dejar los resultados entre ellos y el Espíritu Santo. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya eres lleno del Espíritu Santo y ya tienes todo lo necesario para compartir el Evangelio. Entonces hazlo. Pregúntate esta mañana, ¿he estado descuidando el llamado al que fui comisionado por el Señor Jesucristo? Si ese es el caso, Señor, confiesa ante Él, me rindo a tu llamado en mi vida hoy. Úsame y capacítame para vivir el llamado que me has dado. Arrepiéntete esta mañana. Señor, me arrepiento de haber vivido mi vida por mis propios quereres y deseos. Señor, úsame para cumplir el llamado que has puesto sobre mi vida, de llevar el milagro de la salvación, de la verdad de tu Evangelio a todos los que pones en mi vida. Y finalmente, número 4. Para experimentar a Dios debemos volvernos a nuestro llamado. Debemos devolvernos a nuestro llamado. Estos 12 discípulos están en el aposento alto. Unos días después de ver a Cristo ascender al cielo, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos empiezan a predicar el Evangelio al instante. Y al instante 2,000 personas entregan su vida al señorío de Cristo. Y la Biblia dice que diariamente Dios estaba añadiendo a su número los que se estaban salvando. Diariamente. Pero unos pocos meses después, casi un año, ¿sabe dónde está la iglesia? Aún están en Jerusalén. Y ya no son 120, son una mega iglesia, son miles. ¿Y sabe lo que hace Dios? En Hechos capítulo 8, como la iglesia no está viviendo su llamado de extender el evangelio más allá de los confines de Jerusalén, a Judea, Samaria y los fines del mundo, ¿sabe lo que hace Dios en el capítulo 8 de Hechos? Trae persecución a la iglesia. El imperio romano los empieza a matar, los judíos los empiezan a matar. Y los cristianos tienen que esparcirse a través del mundo, porque están siendo matados cuando se reúnen en iglesias tan grandes, porque no estaban cumpliendo el llamado de Dios. Entonces Dios trae circunstancia que fuerza a la iglesia a esparcirse por el mundo. En el año 65 por ahí, solo 65 años después de haber recibido el llamado, el apóstol Juan tiene que llevar la mamá de Jesucristo, María, y tienen que huir de Jerusalén. Y van a Éfeso, que se encuentra al otro lado del Mediterráneo, en lo que hoy día es Turquía. En la Biblia se llamaba Asia Menor. Y Juan lleva a María a Éfeso. Y Juan empieza a ayudar a Timoteo a liderar la iglesia en Éfeso. Es en Éfeso donde muere María.
y por predicar el evangelio en Éfeso, que ya había echado a Pablo por haber predicado el evangelio, Juan es arrestado por haber predicado el evangelio. Y Juan lo llevan a la isla de Patmos, que se encuentra en el Mediterráneo, al sur de Grecia, al oeste de Éfeso. Y es en la isla de Patmos que Cristo viene a Juan en una visión y le da a Juan la profecía de Apocalipsis. Y cuando Cristo viene a Juan en la isla de Patmos, Juan ve a Cristo y dice, ay, Dios mío, has vuelto. Y Cristo dice, no, todavía no, es simplemente una visión. Pero tengo un mensaje para la iglesia. Y Juan dice, ok, entonces Cristo le da un mensaje para las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor. Y el primero, en Apocalipsis capítulo 2, es para la iglesia en Éfeso. Entonces Juan le pregunta, hay un mensaje para la iglesia en Éfeso. ¿Cómo están? No he estado ahí en tanto tiempo. ¿Cómo está Timoteo? ¿Cómo está María? Ya murió. ¿Cómo está la iglesia? Entonces Juan le empieza a preguntar, Cristo, ¿la iglesia aún está viviendo, cumpliendo buenas obras? Sí, están cumpliendo buenas obras. Están alimentando a los pobres, están cuidando de los enfermos. Ok. Están perdiendo la fe por el sufrimiento y la muerte de los apóstoles. No, están manteniéndose firmes. Están siendo seducidos por mala teología, por herejía. No. Ellos, es más, ellos han estado estudiando teología y están firmes en su teología. Okay. Es más, están rechazando las falsas enseñanzas que vienen a Éfeso. Pues, entonces, ¿qué quiere que les escriba? ¿Están tolerando el mal? Sí, están tolerando. Pues, entonces, ¿qué? ¿Qué quiere decirle a la iglesia en Éfeso, mis hermanos, que yo estaba pastoreando por tantos años? Y Cristo le dice esto. Esto es lo que tengo contra la iglesia en Éfeso. Han abandonado su primer amor. Wow. Ellos se estaban dedicando a buena prédica, a buena teología. Estaban rechazando toda herejía. Estaban dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo. Estaban amando bien a los pobres y a los enfermos. Estaban haciendo todo lo que una buena iglesia hace. Pero esto tengo contra ellos, Juan, y quiero que le digas, han perdido y han abandonado su primer amor. ¿Y qué es el primer amor a los que se refiere Cristo aquí? Es el mismo primer amor del cual Pablo habla en Romanos. El primer amor es el amor por el evangelio. Que yo soy pecador, que sin la obra de Cristo no soy nada. Y no termina ahí. Cristo le dice, quiero que le digas a la iglesia en Éfeso que se arrepiente y que hagan lo que hacían al principio. ¿Y qué eran lo que hacían al principio la iglesia en Éfeso? Porque acuérdense, Éfeso es una ciudad romana. Hablamos de esto hace un par de semanas. Solo habían unos cuantos judíos que conocían las cosas de Dios en estas ciudades en Asia Menor. Entonces, ¿qué era lo que hacía la iglesia en Éfeso al principio? Compartir el evangelio. Y la gente se estaba salvando. Es por eso que echaron a Pablo de Éfeso. Porque él predicó el evangelio y los brujos de Éfeso trajeron todos sus libros de magia y de brujería y los quemaron en la calle. Entonces los jefes de la ciudad querían matar a Pablo. Entonces Pablo tuvo que huir de Éfeso y dejó a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso.
Cristo les dice que se arrepienten. Y si no lo hacen, Él dice esto: vendré y les quitaré su candelero. ¿Y qué es eso? Pues un candelero es la representación de la presencia de Dios en la iglesia. Eso vuelve a Levíticos capítulo 24. El candelero, el fuego, representaba la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo, en la llama del fuego. Es la presencia de Dios. Y según la ley, los levitas, el sacerdote supremo, entraba en el Santo de Santos y tenía que tender a la lámpara para que nunca se apagara la llama del fuego, porque eso representaba la presencia de Dios. Y Cristo le dice: ustedes están enseñando buena teología, ustedes están ministrando a los pobres y a los enfermos, ustedes están amándose bien en la iglesia, ustedes están haciendo todo lo que una buena iglesia debe de hacer, menos su primer amor. No están compartiendo el evangelio. Y ustedes pueden hacer todo lo correcto como una iglesia, pero si no están evangelizando a los que no conocen a Cristo, quitaré mi presencia de entre ustedes. Wow. Wow. En otras palabras, hay cientos y miles de iglesias alrededor del mundo que están haciendo todo lo correcto, pero no tienen la presencia de Dios en su medio porque no están evangelizando. Wow. Grace Fellowship Norte. Míralo al lado tuyo. No, hazlo, mira al lado tuyo. ¿Qué es lo que ven? Dios nos ha dado un edificio con cientos de asientos vacíos. ¿Saben lo que significa eso? Dios nos está diciendo: yo quiero, Grace Fellowship Norte, que ustedes vuelvan a su primer amor. Cada asiento vacío en este lugar representa un alma que Dios quiere que tú y yo alcancemos para la gloria de Dios. Wow. Y no solo eso. Cristo nos está diciendo lo mismo a nosotros que le dijo a sus discípulos en esos días. Si no lo hacemos, Dios quitará su presencia de entre nosotros. Nos convertiremos en un lugar religioso, legalista, sin la presencia de Dios. Oh, que no seamos como la iglesia de Éfeso. Nosotros queremos la presencia de Dios aquí en Grace Fellowship y en nuestras vidas. Señor, llénanos de tu presencia aquí y en nuestras vidas. Yo les quiero invitar que vengan a las 6 de la noche hoy. Nosotros vamos a consagrar este edificio para Dios. Literalmente tenemos, no sé cómo decir en español, tenemos el título del edificio, ¿no? Que uno cuando compra una casa va y firma su título, ¿así se llama? Yeah. Nosotros tenemos el título del edificio y hoy día en la noche vamos a firmarlo y lo vamos a entregar a Dios. Literalmente tenemos el título que dice que este edificio lo estamos regalando de vuelta a Dios. Y los pastores y los líderes de la iglesia lo van a firmar. Porque este edificio tan bello que es, no es nada si tú y yo no estamos caminando en el llamado que Dios nos ha dado. De llenar estos asientos con almas que están regalando y dando su vida al señorío de Cristo. Entonces les quiero invitar a que vengan a las 6. Vamos a orar, vamos a alabar y vamos a declarar que esta iglesia existe para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra.
Quizás tú estás aquí y dices, Jeff, ¿cuál es mi próximo paso? Pues voy a darle tiempo de leer esas aplicaciones, léalas otra vez, ora esas aplicaciones en tu vida. Quizás Dios te está llamando a bendecir a otro aquí en la iglesia. Quizás Dios te está llamando a venir y a adorar en esta hora y en la próxima hora a evangelizar a nuestra próxima generación. Orando y evangelizando a nuestros bebés y a nuestros niños. O sirviendo y evangelizando al que entra por primera vez por nuestras puertas. Amándole y ayudándole y evangelizándole. Allá afuera hay muchas mesas con todos los ministerios aquí representadas. Al salir de aquí, visita esa mesa y hables y busca si hay un lugar que Dios te está llamando a ti a servir a otros, a los demás. Como una buena práctica para llevar fuera de este edificio durante la semana en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, para empezar a evangelizar a los que Dios ha puesto en tu vida. Y eso empieza con la oración. Entonces lo que queremos hacer ahora nosotros es orar también. Paul va a venir con la banda a empezar a tocar y nosotros vamos a abrir los altares. Si usted está aquí, le invito a que venga al altar, se arrodille delante del Señor y rinde su vida otra vez al Señor para caminar el llamado que Dios te ha dado. Si tú necesitas oración, ven al altar, coloca las manos así y alguien vendrá y orará por ti. Pero este tiempo es para la gloria de Dios. Entonces entremos en su presencia y no salgamos de aquí sin haber tenido un encuentro con Cristo. Amén. Señor, invito a su Espíritu Santo que venga en este lugar, Señor. Que more en este lugar, que empiece a ministrar cada corazón donde quiera que esté, Señor. Señor, que empiece a poner sobre nuestra mente los nombres y las caras de las personas que tú has puesto en nuestra vida para evangelizarles, para compartir el amor de Dios con ellos. No solo con palabra, pero más que eso, con acción, Señor. Señor, pido que empieces a abrir puertas para que nosotros tengamos oportunidad de compartir ese evangelio con ellos, Señor. Que ellos entreguen su vida, su salvación y su señoría, Señor. Para tu gloria y la perdón y misericordia y gracia por ellos. Señor, gracias por este edificio tan bello, pero Señor, ayúdanos a caminar en el llamado que nos has dado y manda tu Espíritu Santo sobre las almas que están representadas en cada uno de estos asientos vacíos, Señor. Y empieza a hablarles a través de sueños, visiones. Y ponga a uno de nuestros miembros en su vida para compartir y ayudarles a discernir su necesidad de tu señoría y su salvación. Señor, le alabamos esta mañana porque usted merece toda la gloria, no solo nuestra, sino de cada creación tuya en este mundo. Utilízanos, Señor, para tu gloria. En tu nombre pedimos. Amén.